Adelante, gracias, doctor Marcos. Pues muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Si me permiten, voy a compartir pantalla brevemente. Pero me dicen, por favor, si se alcanza a ver. Espero que ya se esté viendo. El día de hoy. Bien, el día de hoy, 23 de abril, y siendo las 16:02, abrimos esta sesión del seminario de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, tenemos el agrado de presentar a nuestro invitado, el maestro Sergio Rubio Pizorno, que nos va a, pues trae la charla denominada ¿Qué hacemos con la educación después de la pandemia? Utilizando ecosistemas educativos híbridos en educación matemática. Bien, en un breve recorrido por esta charla, pues nada más durante la pandemia la educación ha cambiado de manera innegable, ¿no? Porque ahora, pues en las aulas hay la modalidad 100% en línea y esto abre una serie de interrogantes, ¿no? La educación, nos dice nuestro ponente del día de hoy, no volverá a ser lo mismo de antes o algo va a cambiar, ¿no? Y por lo tanto se proponen en esta charla algunas alternativas para trabajar con los denominados ecosistemas educativos. Bien, me voy a permitir brevemente, para introducir al maestro Sergio Rubio Pizorno, comentarles brevemente algunas cuestiones de su hoja de vida, ¿no? Sergio Rubio Pizorno es profesor de matemáticas y computación, además de licenciado en educación matemática y computación por la Universidad de Santiago de Chile, y maestro en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el CIMBESTAB de México. Sus intereses académicos se centran en la educación abierta, la integración digital a la práctica docente y el uso del potencial de los ecosistemas educativos híbridos en el desarrollo del pensamiento matemático. Actualmente es estudiante del doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa del CIMBESTAB y también desempeña el cargo de director de la genial Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Y desde 2019 produce y conduce el podcast Aula Abierta, un espacio para recordar que lo digital también es humano, del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de México. Y bueno, nos comentaba también, antes de darle ya el paso a nuestro invitado, que iban a poner una dirección, ¿verdad? Ahí, precisamente para que pudieran compartirse la presentación. Bueno, voy a dejar de presentar pantalla para poder abrir la... Me parece. Por favor. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están presentes aquí en esta sala de Jitsi y a quienes nos están siguiendo, ya sea en vivo o luego, ¿cierto? La reproducción que se está haciendo en YouTube. Bueno, primero que todo también agradecer, ¿cierto?, la invitación que el profesor Marcos tan amablemente me ha hecho para estar compartiendo aquí con ustedes en su seminario, que debo decir, me tiene súper emocionado poder compartir con ustedes, lo digo de manera súper genuina, porque desde que me envió la invitación el profesor Marcos, vi que era para compartir en un seminario, ¿cierto?, de investigación, en un posgrado, ¿cierto?, que tiene que ver con estos aspectos de aprendizaje, enseñanza de las matemáticas, ¿cierto?, educación matemática, matemática educativa. Entonces, me emocionó mucho porque me parece que es un espacio un espacio propicio para poder compartir estas ideas que he venido trabajando desde la maestría, ¿cierto? Y que se han ido desarrollando, han ido evolucionando, y con el objetivo de que les pueda servir, ¿cierto? Y obviamente también esperando su retroalimentación.
y la discusión académica, por cierto. Así que, sin más, voy a comenzar a compartir mi pantalla, recordándoles que en el chat ya está la URL de la presentación que voy a usar a continuación. Y esto es a propósito de que hay muchos enlaces a los cuales ustedes les pueden dar clic, ¿cierto? Referencias y así. Entonces, para que no se pierdan de ninguna información, ahí les comparto la presentación, la cual pueden ir siguiendo y para que puedan ver todas las referencias. Entonces, solo necesito que me confirmen, por favor, si se está viendo mi presentación, si se está viendo bien, y ya encendí la cámara. Sí, sí, doctor, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Igual también con los aspectos del tiempo, por favor, me dicen si ya se me está acabando, me avisan unos 10 minutos antes, porfa, para no extenderme en demasiado. Entonces, como contaba el doctor en la presentación, la conferencia que voy a compartir con ustedes el día de hoy la he titulado ¿Qué hacemos con la educación después de la pandemia? Utilizando ecosistemas educativos híbridos en educación matemática, ¿cierto? Muchas gracias por la difusión de esta conferencia y por el cartel que tan amablemente han hecho para difundir esta actividad. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar con una reflexión. Espero ser muy breve, muy sucinto al respecto, porque pues ya todos sabemos de primera mano que desde diciembre, ¿cierto?, de 2019, marzo de 2020, en nuestro lado del mundo estamos todos aquí metidos en este asunto de la pandemia. A todos nos ha tocado de distintas formas. Actualmente estamos todos inmiscuidos, ¿cierto?, inmersos en una educación 100% en línea. Los sistemas educativos han migrado, ¿cierto?, a la modalidad 100% en línea, y eso, para quienes lo conocían o no lo conocían, ha supuesto que hemos tenido que comenzar a utilizar espacios, ¿cierto?, como aulas virtuales, como videollamada, como la que estamos teniendo en este momento, ¿cierto?, a través de Jitsi. Pero no nos ha tocado a todos de la misma forma, ¿cierto? Hay algunas personas, ahí se empezaron a visibilizar algunas brechas digitales, por ejemplo, respecto de la primera brecha digital que tiene relación con el acceso a la tecnología, ¿cierto? No todos nuestros estudiantes tienen acceso a redes estables de internet, por ejemplo, o equipo de cómputo, ya sean notebook o dispositivos móviles, ¿cierto?, para poder conectarse a sus clases y también desarrollar sus actividades académicas de manera medianamente normal, ¿cierto? Entonces, todos estamos metidos en esta onda todavía, a propósito del confinamiento en el que nos impuso la pandemia. Y hemos respondido, a propósito que esto fue de la noche a la mañana, lo que hicimos fue recurrir a lo que teníamos a la mano para dar respuesta a el desafío que se nos presentaba de pasar de una modalidad en términos educativos 100% presencial a una modalidad 100% en línea. ¿Qué cosas hicimos? Por ejemplo, fuimos a tener videollamadas por Google Meet, por Zoom, por Microsoft Teams. Algunas profesoras y profesores conocían un poquito del Google Classroom, lo empezaron a usar. Algunas instituciones contaban con esta plataforma de Moodle, ¿cierto? Este software libre para la gestión de aulas virtuales. En el ámbito de las matemáticas, las ciencias exactas y todas las disciplinas STEM o STEAM y otras, empezaron a utilizar GeoGebra de manera mucho más masiva, y así un montón de aplicaciones, de herramientas que conocíamos, que fuimos conociendo ahí de a poquito, ¿cierto? Y que se han vuelto pan de cada día. ¿Okay? A propósito de que estoy hablando aquí de aplicaciones, de sitios web, etcétera, aquí les pongo varias referencias a software libre. A propósito de que, por ejemplo, estamos utilizando Jitsi para la videollamada. Yo, por ejemplo, utilizo este software, el Reveal, JS, ¿cierto?, para hacer las presentaciones. Y además, yo no sé si ustedes saben, pero estamos justo en la semana del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que creo que por ahí desde el 2005 se realiza, así que a mí me dio mucho gusto que me dijeran que vamos a hacer esta videollamada por Jitsi. Entonces, echamos mano de lo que teníamos y empezamos a responder con el acervo cultural, ¿cierto?, y de conocimiento que cada una y cada uno tenía.
Y esta imagen la tomé prestada de una conferencia que dio mi asesora del doctorado, la doctora Gisela Montiel, en una conferencia que ella hizo porque me gustó mucho compartir esta idea de quitarnos la presión de que quizá lo estamos haciendo mal, que como profesoras y profesores, ¿cierto? Incluso como estudiantes, quitarnos esa presión de que, oye, quizá lo podría estar haciendo mejor y así. Por lo menos para mí, la reflexión que quiero hacer en este momento es que, por lo menos para mí, lo más importante en este momento es salvar vidas de las personas, ¿cierto? Que podamos estar sanos y sanas, porque todo lo demás se puede recuperar, ¿cierto? Menos las vidas humanas. Entonces, yo creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ya que para todas y para todos esta es nuestra primera pandemia. Así que, por ejemplo, yo soy muy defensor del software libre, entonces no recomiendo ni Zoom ni ninguna de esas cosas, ¿cierto? Pero si usted utiliza Zoom, utiliza WhatsApp, es por lo que tiene a mano, ¿cierto? Entonces lo importante es que podamos estar haciendo lo mejor que podamos, ya sea en términos académicos, investigativos, pero también personales, ¿cierto? Poder cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares. Eso en este momento me parece a mí que es lo más importante. Y a propósito de esta situación, que ahora todos nos vemos que estamos inmiscuidos en esta educación en modalidad 100% en línea, me gustaría hacer un flashback, ¿cierto? Volver un poquito hasta antes de diciembre del 2019 y que podamos comentar un poquito cómo era la situación antes de la pandemia, la situación educativa relativa al uso de tecnologías en la escuela, ¿cierto? En la investigación antes de la pandemia. Y bueno, tecnologías clásicas, tecnologías digitales clásicas que podrían estar en un ámbito escolar. Por ejemplo, una calculadora científica, computadores, teléfonos celulares, ¿cierto? Con aplicaciones que puedan utilizar en clases. No obstante, y aunque esto parezca muy raro en este momento de la vida, estas tecnologías no eran tan bien vistas en la escuela. ¿Ya? En la escuela, incluso en la investigación, y por diferentes razones. Por ejemplo, en la escuela generalmente se le achaca la responsabilidad a los profesores de que no son expertos en el uso de estas tecnologías y menos en un uso educativo. Entonces dicen, bueno, no se usan estas tecnologías porque ellos o ellas no las quieren usar. En parte eso puede ser verdad, pero también yo he visto muchos casos en donde realmente la decisión, ¿cierto?, por la cual no se utilizaba tecnología hasta antes de la pandemia en la escuela, eran decisiones más de tipo administrativas y políticas. Administrativas, por ejemplo, si el rector de una universidad, si el director o directora de mi escuela me decía, oye, no prendas el cañón en clase de matemáticas, ¿cierto? El proyector, porque eso no es dar clase de matemáticas. Bueno, esto es un caso real que le pasó a una profesora ahí del Estado de México con quien tuve la oportunidad de trabajar, que cada vez que ella tenía proyectado algo con el cañón y pasaba su director fuera de la sala de una tele secundaria, el director le decía, profesor, apague eso y póngase a dar clase de matemáticas. Entonces, para él, como administrativo, no concebía una clase de matemática con un computador, con un proyector. Y otras decisiones políticas, ¿cierto? Como comprar tabletas y que esas tabletas sean técnicamente deficientes, entonces dificulta utilizarlas para cualquier propósito, no solo propósitos educativos. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, antes de la pandemia, generalmente se cuestionaba el uso de estas tecnologías digitales en la escuela e incluso en la investigación, ¿ya? Y esto contrasta mucho con lo que está pasando ahora, porque a todos ahora en este momento se nos hace muy natural, ¿cierto?, usar estas tecnologías. Pero antes de la pandemia no pasaba, era muy vilipendiado el uso de las tecnologías en las escuelas e incluso se cuestionaba la investigación respecto de este tema. Y ahora me gustaría que echáramos un vistazo a cómo era esta situación antes de la pandemia, pero fuera de la escuela. Entonces acá, este es un video de 2017 que está mostrando a un doctor peruano radicado en Inglaterra, que él tomaba muestras de células de personas, las replicaba y en una impresora 3D
hacía lo que está diciendo ahí, imprimía o imprime órganos. Y eso no es lo más increíble, ¿cierto? Como si fuera algo de película, no es lo más increíble, sino que después de imprimir los órganos, los ha trasplantado con éxito. Entonces imagínense lo potente, ¿cierto?, de este doctor, de su investigación y de su trabajo, en el cual lo que hace es darle la oportunidad a las personas, si tienen alguna deficiencia, ¿cierto?, con algunos órganos, y si no hay una disponibilidad de algún donante o alguna donante, ¿cierto?, que se puede imprimir este órgano, ¿cierto?, y poder trasplantarlo, con éxito. Entonces, siempre pongo este ejemplo de este doctor, porque yo me imagino si a él se habrá acercado, no sé, su jefa del hospital o del centro de investigación donde él trabaja, y que le haya dicho, oye, ¿sabes qué, Anthony? No puedes utilizar tecnología digital para tu investigación de trasplante de órganos. No sé si se escucha y se ve todo bien, porque alguien encendió el micrófono. No sé si quieren... Sí. Sí. Maestro Sergio, un breve comentario nada más. No sé si podría ser a lo mejor cuestión de su cámara, que se ve un poquito borroso, y a lo mejor me dicen que es por la cámara, ¿no? Encendida, no sé si sea la cuestión. Sí, sí. Voy a apagar mejor la cámara para que... Creo que se ve como borroso, me dicen. Sí. Mire, a ver, creo que sí se ve. ¿Se ve mejor? Sí, bastante mejor. Gracias, perdón por la interrupción. No, al contrario. Muchas gracias por el aviso. Más claro ya la letra, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, siempre me imagino este caso del doctor, ¿cierto? Y que alguien le dijera, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer tu investigación de trasplante de órgano, pero no puedes utilizar tecnología digital. O sea, no puedes usar computador, no puedes utilizar una impresora 3D, ¿cierto? Entonces, imagínense lo ridículo que suena eso. Incluso cuando uno va al médico, ¿cierto? Lo que uno espera es que este médico esta médico esté lo más actualizado, ¿cierto?, en las técnicas, en las investigaciones, en el uso de aparatos tecnológicos, porque consideramos que eso siempre va a tener mejores resultados que técnicas antiguas, ¿cierto?, sin el uso de tecnología y así. Entonces, fíjense lo ridículo de esa situación en el mundo real, fuera de la escuela. Bueno, la escuela también es del mundo real. En el mundo fuera de la escuela, y no obstante, esa situación sí tenía sentido en la escuela hasta antes de la pandemia. Entonces, como les decía, en la escuela o en la investigación hasta antes de la pandemia, esta pregunta, con o sin tecnología, o que te dijeran, oye, lo puedes hacer pero sin tecnología digital, era válido. Sí, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No sé si quieren comentar algo. ¿No? Perfecto. No obstante, en la vida cotidiana fuera de la escuela, esto pasaba, por ejemplo, esa imagen podría ser la fotografía de una oficina cualquiera, ¿cierto? No sé, de diseñadores gráficos, incluso un correo, la sala de profesores de una escuela, ¿cierto? Entonces fíjense, hay computadoras, hay impresoras, están los teléfonos, hay cuadernos, hay libretas, hay post-it, hay lápices. Entonces ahí nadie le estaba diciendo a la gente, oye, no puedes utilizar tu computador, ¿cierto?, para hacer tu trabajo. O cuando vamos en el metro, en el camión, también vamos con nuestros celulares. O si estamos en el supermercado o en alguna tiendita de nuestro barrio y vamos a pagar, y ahí tienen su caja registradora, ¿cierto?, que tiene el lector del código de barras. Entonces imagínense cómo sería si yo voy a esa tienda, compro algo, y compro algún producto y le digo a la persona que me atiende, o sea, hágame el cobro, pero por favor no utilice tecnología digital. Entonces haga su cuenta a mano, ¿cierto?, de memoria, ojalá. No que la computadora le haga la suma. Imagínense lo ridículo que suena eso. Bueno, así es, a pesar de que eso sea muy ridículo, eso sí pasaba en la escuela. Y pasaba mucho. Entonces, a propósito de esta situación, de lo que les decía, cómo estamos actualmente, ¿cierto?, en una educación o en una modalidad educativa 100% en línea, ¿qué pasaba antes
de la pandemia, ¿cierto? Que existían mucha artificialidad respecto del uso de las tecnologías dentro de la escuela, que contrastaba completamente con el mundo exterior a la escuela. Entonces, ¿qué efectos creo yo que tuvo o tiene esta pandemia respecto a esta disyuntiva? Pues en realidad ya todos estamos utilizando estas tecnologías, a pesar de que algunos o algunas tienen algunos problemas, ¿cierto? Entonces, quizá a no todos nos gusten, pero lo que yo sí creo, después de un año de estar utilizando estas tecnologías diariamente, podemos estar seguros de que la experiencia de la pandemia nos ha sensibilizado ante la posibilidad de utilizar otras tecnologías en nuestras clases. Y específicamente en clases de matemáticas, que podamos emplear otras tecnologías, eh, no solo quedarnos en el lápiz y papel, por ejemplo, o no solo quedarnos en la proyección de un PDF en la pizarra, ¿cierto? Sino que quizá ahora hemos utilizado otras tecnologías y yo esperaría que estuviésemos más sensibles ante la posibilidad de utilizar otras, ¿cierto? Otras tecnologías digitales o de otra clase. Y bueno, y se preguntará usted por qué tanta insistencia con esto de usar la tecnología digital. Y como dice ahí el eslogan del podcast que tengo la oportunidad de hacer con el Centro de Cultura Digital, hacemos ese programa y hablamos de muchas cosas de la era digital y de la cultura digital como un recordatorio de que lo digital también es humano, también es un aspecto humano, ¿cierto? O sea, todas las tecnologías que existen han sido creadas por el ser humano para atender necesidades humanas. Entonces, antes en la educación se veía como algo externo, algo raro, ¿cierto? Algo que podría no estar en la escuela. Me refiero a las tecnologías digitales. Pero ahí también planteo el cuestionamiento de por qué hacemos eso si la tecnología es algo, una construcción humana, ¿cierto? Y hay algunas disciplinas que lo cuentan así, por ejemplo, y aquí respecto del capítulo que algunas de ustedes tuvieron y algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer. La sociología nos dice que la tecnología es parte de la sociedad. Entonces, por ejemplo, se reconoce la tecnología como parte de él, y esta frase es muy bonita, ¿cierto? Muy dominguera. La tecnología como parte del tejido sin costura de la sociedad, la política y la economía. O dicho de otra manera, el desarrollo de un artefacto tecnológico no simplemente es un logro técnico, ¿cierto? No es solo más RAM, no es solo más capacidad del disco duro, ¿cierto? De la tarjeta de video o de la cámara fotográfica que tiene el celular, sino que también inmerso en él, en este aparato tecnológico, se encuentran las consideraciones sociales, políticas y económicas. Y para solo ilustrarlo con un ejemplo que me parece que es bastante conocido, en el gobierno anterior de Estados Unidos, ¿cierto? Con Donald Trump, él tuvo problemas directos con empresas de telefonía chinas, ¿cierto? Con Huawei, creo que era, eh, por aspectos políticos, ¿cierto? Y que estaban incidiendo en la economía de Estados Unidos. Entonces, las empresas estadounidenses como Google dejaron de dar servicio para esos celulares. Entonces usted se compra un Huawei, ya no puede instalar, no sé, por el correo de Gmail, no puede utilizar el navegador de Google y cosas así. Entonces fíjense cómo ese ejemplo ilustra que claramente el uso de un aparato tecnológico no es solo la técnica, ¿cierto? Sino que también hay cuestiones sociales, políticas, económicas y, por cierto, de otra índole. La antropología también nos dice que la base material de la sociedad actual es híbrida, y esto lo viene diciendo desde hace como dos décadas y media. Y dice que específicamente esta base material de la sociedad red, ¿cierto? Es una hibridación armónica y en algunos casos transparente entre lo físico y lo digital. Como les mostraba en la imagen de la oficina hace un ratito, ¿cierto? Que habían computadoras, habían impresoras, pero también habían libretas, ¿cierto? Habían lápices, habían post-it. Entonces, ya es natural en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Que tengamos esta mezcla, ¿cierto? Esta hibridación entre el uso de tecnologías de, por lo menos, de estas dos naturalezas, lo físico y lo digital. Entonces yo, no sé, pues estoy aquí con mi computador, pero tengo aquí mi cuaderno, mi lápiz, ¿cierto? Mi pluma, y tomo nota con mi pluma. Y no me cuestiono si, debería solo usar tecnologías físicas, ¿cierto?
o solo debería utilizar tecnologías digitales. Ese cuestionamiento no tiene validez fuera de la escuela. Y la investigación educativa nos habla de la ampliación de los espacios de aprendizaje. Entonces, en el contexto de lo físico y lo digital que plantea la antropología, en la investigación educativa dice que podemos ir más allá, ¿cierto? Podríamos plantear que se amplía el mapa de la ecología del aprendizaje. El nuevo panorama del aprendizaje ha de ser en 3D, en 360, incluyendo otros territorios hasta ahora ignorados. Es decir, nos están adelantando, nos están incluso dando ejemplo de otros espacios que no es ni el físico ni el digital, sino que es lo 3D, lo 360, la realidad aumentada, entre muchas otras cosas. Entonces, y a modo de ejemplo y de resumen de estas ideas, nuevamente las impresiones de órganos, ¿cierto? Nos dice claramente o ratifica claramente lo que nos decía la sociología respecto de que la tecnología es parte de la sociedad. O, por ejemplo, a las personas que les gusta cocinar y quieren aprender recetas nuevas, es probable que busquen recetas quizá ya no en libros de cocina, sino que se vayan a ver un video o se vayan a ver la publicación de algún blog. Entonces se dan cuenta ahí se está preparando un platillo, ¿cierto? Y se tiene una tableta donde lo más probable es que esté viendo la receta, ¿cierto? Se esté viendo la receta de ese platillo. Entonces este es un ejemplo que me gusta mucho, que me parece muy claro respecto de que la base material de la sociedad actual es híbrida, ¿cierto? Es una hibridación. Lo híbrido tiene relación con que son elementos que tienen, que sus elementos constituyentes, perdón, son de distinta naturaleza. Entonces aquí hay una naturaleza digital, una naturaleza física, ¿cierto? Pero está todo, ¿cierto? Articulado, mezclado. Y este ejemplo, ¿cierto? De la realidad aumentada, por ejemplo, de este famoso juego, el Pokémon Go de hace algunos años, donde ahí está esa señora atrapando entre sus manos un Odich, o por ejemplo GeoGebra realidad aumentada, donde se está minimizando esta brecha mediacional con las representaciones matemáticas a través de la posibilidad de que yo pueda crear, construir objetos, por ejemplo poliedros como los que están ahí, y que yo los pueda manipular con mis manos, ¿cierto? A través de la pantalla, es correcto, ¿sí? Pero es algo que no podíamos hacer con otras tecnologías estáticas, entonces estamos ampliando, ¿cierto?, estos espacios de aprendizaje. Hay más, no es solo lo físico, lo digital, ¿cierto? Sino también tenemos, por ejemplo, un video 360, yo lo voy a adelantar un poquito, es un video de una montaña rusa, y hasta ahí va todo normal, ¿cierto? Hay un plano que capta el video, que capta la cámara del video, ¿cierto? Y me está mostrando solo un plano. Y lo estoy recorriendo en términos cronológicos de una sola forma. Pero yo, por ejemplo, aquí puedo tomar este video y dar vuelta. Fíjense, no sé si se ve mi puntero que estoy tomando aquí la pantalla y estoy girando, entonces puedo ver a las personas que van ahí atrás, ¿cierto? Disfrutando de esta montaña rusa. Otras quizás no lo están disfrutando tanto. Pero ¿qué quiere decir eso? Imagínense que yo quiero mostrarles, tomo este video, soy la compañía de este parque de diversiones y en realidad quiero regalarle el video de la experiencia que vivió cada persona. Entonces yo en el mismo video lo puedo volver a retroceder, por ejemplo. Y aquí yo estaba viendo a esta señorita, ¿cierto? Pero quizá quiero en realidad ver a este señor que está acá. Y estoy recorriendo el mismo video, pero fíjense, ya no lo estoy recorriendo solo en un plano, sino que tengo la posibilidad de ver todos los planos en 360, ¿cierto? Que me da este punto fijo donde estaba la cámara. Entonces, eso es una exploración, es un espacio distinto, es un espacio diferente de lo únicamente digital, de lo físico, ¿cierto? Acá un ejemplo sobre realidad aumentada, donde se está haciendo el modelo, ¿cierto? Digital de un tazón, ¿cierto? A través de la aplicación realidad aumentada de GeoGebra. Y acá lo interesante es, fíjense que ese modelo lo puedo comparar con el objeto físico, entonces se llama realidad aumentada este nuevo espacio a propósito de que uno le está añadiendo una capa digital al espacio físico. Entonces no es ni digital ni físico, es una cosa nueva, una tercera cosa. A esto es lo que se le llama realidad aumentada.
Y así, pues muchos ejemplos. La impresión 3D, ¿cierto? Que es una cosa bastante maravillosa. Por ejemplo, ahí se ve el resultado de la impresión, que fue un castillo ahí bien elaborado, bien producido. Entonces a mí me gusta mucho este ejemplo porque nos da la posibilidad de pasar de una idea digital, ¿cierto? Diseñada digitalmente en el computador y luego efectuarlo físicamente, que es más o menos, ¿cierto? El camino inverso a lo que hacemos actualmente. Generalmente siempre pasamos de lo concreto a lo digital y en este caso es al revés. Entonces, otras tecnologías, ¿cierto? Con otros espacios de otras naturalezas disponibles, ¿cierto? Ahí en esta infografía del Centro de Cultura Digital se resume la relación, ¿cierto? De estos, del video 360, la realidad virtual y la realidad mixta respecto del movimiento que tendría una persona. Y pues también me gusta mucho este ejemplo porque todos estamos metidos con esto de las videollamadas, entonces esta situación pasó en un juzgado en Estados Unidos, creo que ya el año pasado. Entonces, el video es cortito, lo voy a poner. I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. I can see that. Entonces, me gusta mucho ese video porque es una tecnología, ¿cierto? Es otra manera de interacción que estamos teniendo a propósito de que estamos confinados en nuestras casas y que todos estamos en esto, en lo de las videollamadas, ¿cierto? Entonces hay algunos ejemplos respecto de estos ecosistemas educativos híbridos, ¿cierto? Entonces, luego de estos ejemplos y de las ideas ya presentadas, podemos ver que se configura la idea de ecosistemas educativos híbridos para reconocer la materialidad híbrida de nuestras sociedades actuales, la cual está constituida por espacios de diversa naturaleza, como les decía hace un ratito, que se intersectan, confluyen y se integran de manera armónica y transparente. Y eso me parece que es una unidad súper importante, que se integran, que confluyen, que se intersectan de manera armónica y transparente. Porque esa armonía y esa transparencia en la integración de estos distintos espacios no se da tal cual en la escuela. O no se daba, ¿cierto? Entonces aquí ya a manera de resumen, ¿cuál es la propuesta, ¿cierto? De estos ecosistemas educativos híbridos? Primero es reconocerlos, que ya existen. No es que sea una teoría, ¿cierto? Que lo esté inventando, sino que en realidad está reconociendo la existencia y validez, por cierto, en términos educativos de estos espacios como el físico, lo digital, la realidad aumentada, los videos 360, la realidad virtual. Y que cada uno de esos espacios tienen tecnologías asociadas a ellos, ¿cierto? Con características que le heredan a esas tecnologías. Por ejemplo, lo físico, el clásico en clase de matemáticas sería el lápiz y papel. Tenemos ahí un transportador, un compás, ¿cierto? Lo digital, podemos pensar en una computadora, podemos pensar en GeoGebra, realidad aumentada, por ejemplo, la aplicación de realidad aumentada de GeoGebra, el juego este Pokémon Go. No obstante, y aquí lo interesante, y es que estas tecnologías no es biunívoco, ¿cierto? Su propiedad no es solo de un espacio, sino que van, a medida que se van desarrollando más tecnologías y más espacios, van integrando las características de estos distintos espacios. Entonces, por ejemplo, en un computador un computador es un aparato físico, tiene una materialidad física, ¿cierto? Por lo tanto, representa un objeto y sus características del espacio físico. Accedemos a un mundo digital a través de su pantalla, ¿cierto? Y de todas sus características, pero también podemos acceder, como lo hicimos ahora, a ver un video en 360, ¿cierto? O a poder hacer experimentos de realidad aumentada, ¿cierto? De realidad virtual. Entonces, ya las tecnologías tienen características y en ellos convergen las características heredadas por estos distintos espacios, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es, ¿y entonces cuál es el sentido de separarlos de sus propias características o de quedarnos, ¿cierto? Después de toda esta diversidad y disponibilidad de cosas que tenemos, de artefactos de espacio, ¿por qué quedarnos solo en el físico?
¿cierto? Entonces, si nos remontamos al 2018, por ejemplo, y si alguien me hubiese dicho, no sé, yo dando clases en la escuela, no puedo utilizar tecnología digital, yo hubiese respondido, y entonces, ¿por qué estamos castrando a la educación de lo que es natural para el resto de la sociedad y del mundo, ¿cierto? Que son todos estos espacios y todas estas tecnologías, cuando hay la disponibilidad, ¿cierto? Y aquí una cosa muy importante, sobre todo para un seminario que es de investigación. Esta y otras investigaciones sobre integración de tecnología digital, aquí me refiero a la de ecosistemas educativos híbridos en educación matemática, pero muchas otras, ¿cierto? Estas investigaciones se desarrollan desde hace décadas, mínimo desde 1950 en adelante. O sea, hay una tradición, hay investigadoras, hay investigadores serios, muy productivos alrededor de todo el mundo que se preocupan de esto desde hace décadas, es decir, desde antes de la pandemia. Entonces aquí quizá hay una deuda de los sistemas educativos, de las personas que renegaban de estas tecnologías, ¿cierto? De que no me gusta, está bien que no te guste, pero es como que no te guste la lluvia, ¿cierto? Y que hagas todo para que no llueva, ¿cierto? Así de irrisorio era la situación educativa. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría ver cómo podemos usar estas ideas en mi clase o mi investigación sobre matemáticas, ¿cierto? Que es lo que nos compete. Entonces voy a presentar y voy a reproducir el ejemplo que aparece en el capítulo que compartí con ustedes a través del profesor Marcos antes de la conferencia. Entonces, la propuesta de operacionalización del reconocimiento de los ecosistemas educativos híbridos parte por explorar las tecnologías que tengo disponibles, ya sea para la investigación, ya sea para la docencia. ¿Cierto? Entonces tengo, no sé, tengo en mi universidad una impresora 3D, perfecto, úsela, ¿cierto? O empieza a explorar cómo podría usarla. No tengo tabletas en mi escuela. Bueno, pues no se ponga a investigar cómo usar las tabletas en la escuela si no tiene, ¿cierto? Hay que ver lo que tenemos disponible. En términos teóricos, o en términos investigativos, perdón, es importante posicionarnos desde un enfoque teórico específico que nos permita determinar específicamente a qué se refiere en particular el trabajo matemático. Va a ser una resolución de problemas, va a ser una confrontación de significados matemáticos, etcétera, 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 ¿cierto? Y también qué dice esa teoría respecto del uso de las tecnologías. Ahora, si nos vamos al ámbito de la docencia, podríamos reinterpretar este punto como cuál es mi objetivo de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que aprendan las y los estudiantes con mi clase que estoy preparando, ¿cierto? Y con los materiales que estoy preparando. Y acá uno de los conceptos teóricos principales de este capítulo que se refiere al valor pragmático y epistémico de las tecnologías, ¿cierto? En general, ¿cierto? Acá se reconoce que todas las tecnologías, ya sean digitales, físicas, realidad aumentada, 360, etcétera, tienen un valor, ¿cierto?, epistémico en términos del potencial de esa tecnología para aprender cierta noción matemática y pragmático respecto de el uso en términos de que yo pueda ampliar mis capacidades, ¿cierto?, como ser humano. Por ejemplo, tengo más memoria, tengo la capacidad de almacenar más memoria, tengo la capacidad de, con GeoGebra, trazar curvas de manera más rápida, estudiarlas de manera continua, por ejemplo, ver cómo se arrastran figuras geométricas, etc. Entonces, indagar en el valor epistémico y pragmático de estas tecnologías que tengo disponibles, ¿cierto?, en el desarrollo del trabajo matemático específico, ¿cierto? Todo esto es súper contextualizado o situado respecto de una noción matemática específica, ¿cierto? Entonces uno debería decir, bueno, yo quiero utilizar esta tecnología para estudiar esta noción matemática, ecuaciones de segundo grado, cosas así. Y finalmente, y aquí esto es lo que más me gusta, como ya vimos, vivimos en un mundo que está caracterizado por una naturaleza híbrida en términos de sus espacios sociales y que las tecnologías o el uso que le damos cotidianamente a las tecnologías representa esa hibridación de manera bastante armónica y transparente, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que buscar eso, esa armonía, esa transparencia en el uso de las tecnologías de manera articulada, ¿cierto? Entonces, ver cuál es el potencial epistémico y pragmático que tiene cada artefacto, cada tecnología, y tratar de aprovecharlos de manera articulada. Por ejemplo, al planear
una clase, al planear una guía, al planear una trayectoria hipotética de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que estaba en el ¿cómo se llama? En el capítulo hablaba de un diseño acerca de conservación de áreas, que es un contenido en México acá, creo que como de quinto o sexto de primaria, y lo que se quería era confrontar significados geométricos escolares. La investigación reporta que tanto las niñas y los niños tienden a pensar, es bastante natural que piensen que mientras mayor sea área de las figuras estudiadas, mayor debe ser su perímetro, ¿ya? Y eso no siempre es así. Entonces ahí, idea de confrontar, área-perímetro, relación área-perímetro. Y la segunda es que solo las figuras congruentes tienen igual área. Entonces, eso también lo reporta la investigación de que las niñas y los niños tienden a pensar eso, ¿cierto? Entonces, esa es una idea, la relación congruencia-área es una idea a confrontar. Se indaga en el valor epistémico de las tecnologías disponibles, un tangram de madera, GeoGebra, ¿cierto? Y en el valor pragmático también de las mismas tecnologías, por ejemplo, facilidad para manipular las piezas y hacer comparaciones por superposición, y la facilidad para realizar construcciones geométricas precisas. Y la manera en que se coordinan estas puede ser comenzar con el trabajo concreto para luego continuar con el trabajo en GeoGebra para hacer evolucionar las técnicas de un espacio a otro, a propósito que hay algunas recomendaciones en la investigación de que se parta con un trabajo bastante concreto cuando trabajamos con geometría y luego lo vamos matematizando. Entonces acá, por ejemplo, se presentaba esta situación, esto alude al tangram de madera, y se tienen estas tres figuras, un perro, un pato y un cuadrado, y se le preguntaba a las niñas y a los niños qué figura tiene mayor perímetro, ¿cierto? Entonces podemos ver que, por ejemplo, el cuadrado sería el que tiene menor perímetro, ¿cierto? O incluso si yo cambio la posición de una pieza, por ejemplo este triángulo amarillo, si yo lo subo hasta que su vértice toque con el vértice del triángulo verde, el perro en total va a tener más perímetro, ¿cierto? Va a contar más perímetro, porque justamente este segmento que está acá, tanto del triángulo verde como amarillo, no lo estamos contando. Entonces si lo corro, voy a contar más perímetro. Entonces podríamos decir, por ejemplo, ya el perro es el que ahí a ojo de buen cubero, ¿cierto? O al ojímetro, como decimos en Chile, ese es la figura que tiene mayor perímetro. Y luego cuando se le pregunta a los estudiantes qué figura tiene mayor área, lo más probable es que respondan que también es el perro, ¿cierto? Porque ya vieron que tenía mayor perímetro. No obstante, con el tangram de madera se les confronta respecto de, bueno, te das cuenta que armaste el perro y el pato, ¿cierto? Con las mismas piezas que el cuadrado, entonces la superficie es la misma. ¿Cómo puede ser mayor el área de una figura que de otra si lo armaste con las mismas piezas? Entonces, por ejemplo, ahí el tangram de madera nos permite confrontar esa idea de la relación perímetro-área. Acá otro ejemplo respecto de qué polígono tiene mayor área, ¿cierto? Si el cuadrado o el triángulo amarillo. Entonces, esto también se hacía con el tangram de madera. Acá yo lo pongo en digital para poder hacer las ilustraciones, ¿cierto? Entonces, también utilizando la técnica de superposición, ¿cierto? Tan utilizada en los elementos de Euclides para hacer las demostraciones en sus elementos. Podemos, por ejemplo, poner aquí, superponer cierta superficie de las piezas y ver que estos triángulos, estas superficies son congruentes y las que sobran también, por lo tanto podríamos decir que tanto el cuadrado como este triángulo amarillo tienen igual área, ¿cierto? Utilizando esta técnica de superposición. Cosa que la investigación, o hay resultados de investigación que dicen que los niños tienden a pensar que las figuras que no son congruentes no pueden tener igual área. Y a propósito de que quedaban solo triángulos, ¿cierto? Cuando superponíamos las piezas, una profesora con la cual estuvimos trabajando en mi investigación de maestría, decía, bueno, ¿y si comparamos figuras que sí son congruentes? Por ejemplo, solo triángulos. Y podemos ver si tienen la misma área. Entonces se tuvo que desarrollar, también con la técnica de superposición, pero se tuvo que desarrollar o refinar la técnica, ¿cierto? Especificarla para este polígono, en tanto que podemos superponerlo, ¿cierto? Pero también podemos sumarle a eso que si coinciden en su base y en la altura, entonces no importando que no sean congruentes, esos triángulos son
claro, no importando que no sean congruentes, esos triángulos tienen igual área, ¿cierto? O si yo tomo otro triángulo, por ejemplo, y que tenga la misma altura, lo voy a poner así, que tenga la misma altura, pero que tenga la mitad de la base, quiere decir que tiene la mitad de la área, ¿cierto? Por lo menos este triángulo color calipso. Bueno, acá está todo el diseño que hizo la profesora María Alejandra Álvarez, donde ella partía, por ejemplo, de exploraciones, ¿cierto?, del espacio físico, explorando nuestro entorno, hablando de perímetros, ¿cierto?, hablando de área, luego avanzaba, ¿cierto?, hacia lo digital, explorar el tangrama, construyó este tangram triangular, por ejemplo, para justamente poder seguir con esas confrontaciones que no había dado cuenta la investigación previa, ¿cierto?, las revisiones de literatura. Y este cuadro es la síntesis de lo propuesto en el capítulo, ¿cierto?, de la valoración epistémica y pragmática de las tecnologías de cualquier naturaleza, y de lo que se usó específicamente en este diseño, que fueron un tangram de madera, un tangram triangular, ¿cierto?, y digital, hecho en GeoGebra, ¿cierto?, una tecnología digital, otra física, el potencial de la tecnología, ¿cierto?, directamente relacionada con la conservación de áreas en términos del tangram de madera, guarda relación con la comparación por superposición de las superficies de las piezas para confrontar la relación entre área y perímetro. En cambio, el tangram triangular nos permitía la comparación de triángulos usando la técnica de altura igual base para confrontar la relación congruencia y área, ¿cierto? Y ahí también está lo del valor, ¿cómo se llama?, pragmático. Y ya para finalizar, me gustaría, ¿cierto?, a la luz de lo presentado, abordar la pregunta, ¿cierto?, del título de la ponencia, que es: ¿qué hacemos con la educación después de la pandemia? ¿Cierto? Utilizando ecosistemas educativos híbridos en la educación. Entonces, la pandemia, como yo les decía, quizá nos dejó un poco más sensibles a poder utilizar otras tecnologías, no solo las físicas, en nuestras clases, ¿cierto? En nuestra práctica educativa e incluso investigativa. Entonces, ¿cuál sería el aporte de este planteamiento, ¿cierto?, de esta propuesta de los ecosistemas educativos híbridos? Que usted, ya sensibilizado ante el uso de otras tecnologías, pueda comenzar a explorarlas, las vea como natural y por sobre todo aproveche su potencial epistémico, ¿cierto?, y pragmático para, ya sea el aprendizaje de cierta noción matemática o la investigación, ¿cierto?, de algún tema, alguna noción matemática. De esta manera concluyo con mi presentación y les agradezco la atención. Les voy a dejar ahí mis datos, ¿cierto?, de contacto en caso de que tengan algunas dudas, y también espero la interacción y la discusión académica ahora en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Claro, muchas gracias a usted, maestro Sergio. Y bueno, queda abierta la ronda de preguntas. Solamente me voy a permitir introducir con un comentario que hicieron a través del canal de YouTube, a través del canal, donde decían, bueno, más a manera de comentario, maestro Sergio, que decía: muchos profesores tienen la idea de que arrastrar el lápiz es importante. Coincido con ello, pero el lápiz no siempre debe ser como tal, un lápiz. Bueno, ese comentario de un alguien que nos está mirando por YouTube. Y bueno, no sé, pues ahora queda abierto también aquí a las preguntas de los asistentes, por favor. La mano, o también puede utilizar el canal del chat también. Sí, quizá mientras se animan, ¿cierto? Si alguien es lo suficientemente valiente, ¿cierto? Gracias a la preparación de la conferencia que hicieron ahí en la universidad, ¿cierto?, en el seminario, algunas miembros, ¿cierto? Bueno, Derly, Juliana y Cristian, luego, después de leer el capítulo, ¿cierto?, hicieron algunos comentarios, algunas preguntas en la publicación de ResearchGate, de esta red social académica. Entonces, a ver, voy a compartirles la pantalla para mostrarles algunas de esas preguntas. Voy a dejar apagada mi cámara, ¿cierto?, para que no haya problema nuevamente con
con esto que se veía borroso. Por ejemplo, hace casi una semanita, ¿cierto? Derli nos preguntaba, hacía una reflexión respecto del valor pragmático, epistémico, y nos hacía ciertas preguntas, ¿cierto? No sé si está presente, Derli, no, ahí no vi. Nos decía bajo qué marco teórico se aborda la aplicación de la actividad con los estudiantes. Bueno, y ahí, a propósito del ejemplo que daba, ¿cierto? De este Tangram, ¿cierto? O de esta situación, ¿cierto? Del ejemplo, acá justamente la propuesta es que usted valore cuál sea el enfoque teórico, ¿cierto? Específico que va a utilizar. Ya, por ejemplo, ahí en esa actividad se estaban utilizando, entre otros, ¿cierto? Algunas ideas de la socioepistemología que tiene que ver con la confrontación de significados, ¿cierto? Entonces, ese era el enfoque teórico específico, ¿cierto? Que fundamentaba en ese sentido el diseño. Pero usted también puede utilizar, por ejemplo, si es más afín, no sé, a la teoría POE, a la resolución de problemas y pues la teoría que a usted le permita explicar mejor sus ideas, ¿cierto? Bueno, no sé si ya han aparecido otras preguntas en el chat, que escuché que escribieron, pero... No, era Derli. Ahí está Derli que decía que sí estaba presente. Sí estaba presente. Bueno, decía, si existen evidencias fotográficas, videos o transcripciones de la aplicación de la actividad, todavía no, porque esa actividad hasta el momento es una propuesta de diseño. Entonces, todavía no ha sido implementada con estudiantes, pero yo sé que aquí están en un seminario, ¿cierto?, de investigación. Lo más probable es que en algún momento tengan que hacer su diseño y tengan que implementarlo, hacer toma de datos. Entonces, ahí me pueden contactar y podemos hacer la implementación y el posterior análisis, ¿cierto?, de los datos que se produzcan de esas situaciones. Y bueno, y hay otras preguntas, pero bueno, esta interacción, ¿cierto?, por las preguntas de acá las puedo responder luego de la conferencia, entonces no sé si por acá alguien quiera comentar o preguntar algo. Más de los presentes. Aquí hay. A ver, en el chat. Sí, hay una pregunta en el chat que dice, si me permiten, dice, ¿cuáles son los retos para el docente al diseñar un REA construido en un libro de GeoGebra, atendiendo a un contenido curricular? Sí, muchas gracias, doctor. Creo que esa era una de las preguntas que tenía Sí. Cristian también ahí en el... Oh, no, perdón, Juliana, que dejaba en ResearchGate. Bueno, REA, ¿cierto? Es la sigla de un recurso educativo abierto. Eso quiere decir que son recursos que los pueden utilizar profesoras, profesores y el estudiantado, ¿cierto? Sin la necesidad de pagar regalías o de pedirle permiso a alguien porque el permiso ya se dio por defecto. Entonces, solo para dejar esa idea. Y todos los materiales, todos los recursos que se crean con GeoGebra son por defecto recursos educativos abiertos. Entonces, me plantea plantea la pregunta de cuál es el reto o los retos para los docentes al diseñar unos REA construidos en libros GeoGebra teniendo un contenido curricular. Me parece que hay unos retos que es justamente atender el contenido curricular. Para mí ese sería el reto, ¿cierto? No obstante, hay una gran oportunidad a propósito de la gran cantidad de materiales que hay en el repositorio de GeoGebra de no solo abordar el contenido curricular, sino ampliar más que el contenido curricular. O sea, imagínese proponer una situación en donde no solo usted aborde, no sé, la medición de áreas, sino que pase a que eso sea solo una parte, ¿cierto? Y en el mismo tiempo que usted tenía planeado para verlo curricularmente pueda abordar otras situaciones con otros contextos, ¿cierto? Con simulaciones y cosas así. Y para que usted pueda utilizar esos recursos, entonces ahí hay una práctica que van incorporando los profesores y las profesoras, que es la curaduría de recursos, ese término que viene de las artes, ¿cierto? Que se toma de ahí, que tiene relación con, tengo en el repositorio GeoGebra hay más de 1 millón de recursos.
Entonces no tengo tiempo para verlos todos, ¿cierto? Pero sí puedo hacer búsquedas con palabras claves, ¿cierto? O seguir a cierta autora o a cierto autor que yo sé que siempre hace simulaciones físicas, por ejemplo. Hay un profesor ahí en la UNAM que yo sigo que siempre hace simulaciones físicas muy bonitas. Entonces, cada vez que él publica un recurso, yo lo veo, me llega la notificación. Entonces, ver cuáles son los que me puedan servir a mí para el diseño de mi clase, ¿cierto? De mi actividad, e incluso poder modificarlo, poder adaptarlo, ¿cierto? Y todo eso de manera abierta. Muy bien, muchas gracias, maestro Sergio. Miren, me dicen que hay una de YouTube, una pregunta, YouTube, sí, que dice que si el no conocer la herramienta podría generar un obstáculo epistemológico si se somete al estudiante de forma anticipada. Yo creo que más que un obstáculo epistemológico que tiene que ver con el conocimiento matemático específicamente, tiene que ver justamente con presentar una herramienta, ¿cierto? Utilizar alguna tecnología sin la suficiente preparación en términos educativos. Y no me quiero referir a que tenemos que ser expertos, por ejemplo, usando GeoGebra. ¿Ya? Yo puedo saber usar 2 herramientas de GeoGebra y esas son las 2 herramientas que a mí me sirven para desarrollar la actividad junto a mis estudiantes. Y además puedo ir incluso aprendiendo con mis estudiantes. El asunto es tratar de, o sea, el asunto creo yo, no sé, como un partido de fútbol, yo que soy medio fanático del fútbol, uno hace un planteamiento del partido, o sea, uno estudia el rival, uno estudia la situación, uno estudia qué es lo que uno tiene, ¿cierto? Y arma un plan del partido. Bueno, los profesores y las profesoras hacemos lo mismo. Vemos el currículo, qué es lo que tenemos que enseñar, ¿cierto? Vemos cuál es nuestro acervo de conocimiento, nuestras herramientas y qué queremos que los estudiantes aprendan, nuestro objetivo de aprendizaje. Y hago un plan, ¿cierto? Hago una planeación, una planificación, voy haciendo el mismo diseño. Entonces yo creo que lo crítico ahí es no tener una buena planeación de lo que quiero hacer con mis estudiantes. A mí eso me parece mucho más crítico, ¿cierto? Y que podría socavar el éxito de la actividad, más que introducir que el manejo de alguna herramienta. Porque ahí sí, y ya para terminar con esta respuesta, recomiendo mucho que, a propósito que nuestros estudiantes no le tienen tanto miedo a la tecnología, ¿cierto? Como nosotros que nacimos en un mundo donde no habían celulares, por ejemplo, que sí nos da miedo porque decimos hay que pagarlo, que le demos la oportunidad a ellos, que nos colaboren y que puedan explorar, ¿cierto? Porque a ellos no les va a dar tanto miedo, incluso nosotros podemos aprender de ellos y de ellas. Muy bien, muchas gracias. Maestro, aquí hay una pregunta de Nadia. Sí, adelante, por favor. Aquí en la sala, Nadia. Buenas tardes. Mi pregunta es, aparte de GeoGebra, ¿qué otro sistema o qué otro programa se utiliza o podríamos utilizar para poder diseñar nuestras tareas o abordar nuestro ejercicio con los alumnos? Muchas gracias a la profesora Nadia por su pregunta. Bueno, a propósito de la conferencia, ¿cierto? La propuesta es que usted explore qué herramientas tiene disponible. Entonces, si cuando volvamos, por ejemplo, a la presencialidad, ¿cierto? O a esta modalidad, ¿cierto? Que va a ser alterna, ¿cierto? Presencial, digital. ¿Qué tenemos disponible en nuestra sala de clases? ¿Cierto? Por ejemplo, en este diseño lo que hizo la profesora fue, ella tenía, recuerdo mucho, había otro profesor que trabajó con nosotros en este mismo elaboración de diseños, estaba abordando el contenido de círculo y circunferencia. Y en su sala de clase tienen un semáforo para ir al baño, porque son niños pequeños, ¿cierto? Uno le enseña modales también a los niños en la escuela. Entonces, y este semáforo era un círculo que creo que era como rojo y verde. Una parte era rojo, otra era verde. Y eso estaba muy incorporado al acervo cultural de los niños en la sala de clase. Entonces, si estaba en rojo, sabían que nadie podía ir al baño. Y si estaba en verde, estaba disponible y podían ir. Entonces, como era un círculo, ¿cierto? Entonces fue bastante atractivo para los niños poder explorar y estudiar ese objeto con el cual tenían un acercamiento cotidiano, para poder empezar a explorar la noción de círculo y de circunferencia. Ahora, si su pregunta iba por el aspecto de qué herramientas digitales, pues yo en realidad uso mucho GeoGebra, debo decirlo. También empecé a utilizar Jitsi, ¿cierto? Para mis clases, para grabarlas mientras se transmitían.
Hay algunas otras herramientas, por ejemplo, de simulaciones físicas que se llaman PhET, es ¿cómo se llama? Una plataforma digital, pero sí debo reconocer que principalmente yo uso GeoGebra, porque GeoGebra ha creado en el último tiempo, ha consolidado en los últimos años algo que en la investigación se denomina herramientas de autor. ¿Y qué son esas herramientas de autor? Son herramientas que a uno le permiten crear recursos, ciertos recursos educativos abiertos específicamente. Y lo más importante, no solo recursos de matemáticas. O sea, yo he podido trabajar con otras personas que son psicólogos, que son, no sé, ingenieros en mercadotecnia y que crean contenido utilizando las herramientas de GeoGebra. Y además con esta última herramienta que lanzaron el año pasado, que es el GeoGebra Classroom, que me permite tener una interacción sincrónica, ¿cierto? Sin la necesidad de estar conectado a una videollamada con todos mis estudiantes. Es algo que yo no he visto en otras partes. Y por último, a manera de cierre, siempre recomendaría que pudieran explorar herramientas que sean libres, ¿cierto? Software libre, por ejemplo, en vez de usar WhatsApp, que puedan explorar Telegram o Signal, que protege muchísimo más la privacidad de todas las personas y sobre todo si trabajamos con niños y niñas que son menores de edad. Muchas gracias. Un gusto. Tiene el micrófono apagado, al parecer. Una disculpa. Una disculpa. Bueno, no sé si ya está viéndose la pantalla que estamos compartiendo. Sí, me parece. Bueno, pues también por cuestiones de respetar pues, los tiempos que tenemos establecidos. Bueno, le agradecemos nuevamente al maestro Sergio Andrés Rubio Pizorno el haber estado con nosotros en esta charla y me permito a continuación leer brevemente la constancia que el área académica de matemáticas y física de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo expide. En este caso, bueno, brevemente dice, por este medio se hace constar, el maestro en ciencias Sergio Andrés Rubio Pizorno impartió la conferencia por invitación titulada ¿Qué hacemos con la educación después de la pandemia? Utilizando ecosistemas educativos híbridos en educación matemática en el marco del Seminario de Investigación de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su didáctica. La conferencia tuvo en modalidad virtual el día 23 de abril del 2021 a las 16 horas y firman el coordinador de la maestría, el jefe del área académica y el director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Bueno, a continuación me voy a permitir presentarles, antes, acuerden, irnos de agradecer nuevamente la presencia de nuestro invitado, pues compartirles brevemente una información muy importante y que tiene que ver precisamente con pues la próxima sesión. No se les olvide, pues es un pues evento que también está pensado no solamente también para todos nuestros invitados que nos siguen, sino también pues para los estudiantes del posgrado de esta maestría. El día 7 de mayo, ¿no? Igual a la misma hora, titulado Educación STEAM, el desarrollo de aprendizaje interdisciplinario, que va a ser presentada por la doctora María del Carmen Olvera, quien nos visita de la Universidad Juárez del estado de Durango. Bien, me interrumpo hasta aquí la presentación, nuevamente regresando con ustedes a la sala y bueno, pues agradeciendo nuevamente la presencia de nuestro invitado, agradeciéndole por favor su valiosa participación. Él toma la palabra, gracias, brevemente. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto compartir con ustedes y espero que podamos seguir en contacto. Saludos. Claro que sí, muchas gracias, muchos saludos. Igual muy buena tarde a todos los asistentes. Muchas gracias.